Bueno, pues como digo, vamos al tema 9. Y dentro del tema 9, pues vamos con el último. Voy a quitar esto de aquí. Con el último contenido gramatical dentro de Theory and Resources, que es la segunda entrada, la que dice Future Verb Structures will and be going to. Bueno, este curso hemos visto varios tiempos verbales: el presente simple, el presente continuo y el pasado simple. Y todos decíamos, como acabo de decir, pues todos tenían su propio nombre. El present simple, tense. Mencionamos la palabra tense, que significa tiempo verbal. Present continuous, tense. Past simple, tense. Es decir, eran tiempos verbales. En inglés, a diferencia de lo que ocurre en español, no hablamos no se puede hablar o no se habla de future tenses, de tiempos del futuro, sino que se habla de estructuras verbales, future verb structures, que se utilizan para hablar del futuro. Pero no hay un tiempo futuro como en castellano, ¿no? El futuro simple, el futuro no sé qué. No, eso no existe exactamente en inglés, sino que hay distintas estructuras verbales, en muchas ocasiones estructuras verbales que no solo sirven para expresar futuro, sino que sirven para expresar otros muchos significados, que digo que se utilizan para un significado futuro, para expresar una idea de futuro de alguna manera. Y tenemos las dos, entre comillas, más populares. Will, que siempre que se habla del futuro y a poco que uno haya estudiado de inglés, es la que se viene a la cabeza siempre, y be going to. Pues por ejemplo, will, aunque como digo, todo el mundo que estudia inglés lo asociamos directamente al futuro, en realidad es un verbo modal cuyo significado básico es de voluntad. Es el verbo modal que se utiliza, y esto quien siga estudiando inglés lo preparará, lo estudiará, se utiliza para expresar la voluntad, lo que quiere hacer, ¿vale? Pero en este caso se utiliza para hablar, insisto, de una idea de futuro. Bueno, ¿qué nos vamos a ocupar aquí? Primero, pues de la forma, es decir, cómo se presenta ese will y ese be going to en una oración afirmativa, negativa e interrogativa. Y luego hablaremos de los usos, es decir, qué uso futuro tiene will y qué uso futuro tiene be going to. ¿Vale? Y veremos cada uno por su lado y demás. Bueno, vamos a empezar entonces, insisto, por la forma, ver cómo presentamos una oración afirmativa con will y con be going to. Para empezar, will tiene la misma forma, es decir, siempre es will para todas las personas. I will, you will, he will, she will, etc. O sea que, bien. Y siempre, en cualquier tipo de oración, irá seguido por un verbo. Cuando ahí dice infinitivo, quiere decir que el verbo tal cual me lo dé el ejercicio sin ningún tipo de variación. En la oración afirmativa, pues será el sujeto will o la short form apóstrofo doble L y después el verbo. Y ahí tendremos la oración afirmativa de will. Fijaos. My mom will visit her brother in the summer. No le prestéis mucha atención a la traducción, ¿vale? Es decir, que bueno, que sí, que están ahí, que la leemos y tal, pero no asociéis will con tal, ¿vale? Porque, como he venido diciendo un poco en las proposiciones, cuando ahora veamos los usos, lo mejor es entender para qué se utiliza will, para qué se utiliza be going to, y luego ya traducirlo como cada uno quiera. Bueno, mi madre visitará a su hermano en verano, will visit, o they'll make a decision next week. Tomarán una decisión la próxima semana, como en la short form. Pero veis el verbo detrás de will o detrás de la forma corta, sin problema. Y en el caso de be going to, pues tendremos en la oración afirmativa el sujeto is o are, la forma que corresponda al verbo to be, en forma larga o forma corta, la que yo quiera, going to, que no cambia, y el verbo, como me lo dé el ejercicio, que tampoco cambia. Es decir, en la estructura de be going to, en cualquiera de las oraciones, afirmación, negación o pregunta, lo que cambiará será el verbo to be. Going to y el verbo que siga a going to siempre será igual. Fijaos, Sheila is going to travel to Portugal this summer. Sheila va a viajar, viajará, tiene intención de viajar a Portugal este verano. I'm going to study maths at the university. Voy a estudiar, estudiaré, tengo el plan de estudiar matemáticas en la universidad. ¿Vale? Esto en cuanto a la afirmación. En la negación, bueno, pues en el caso de will tendremos sujeto, won't, que es la contracción de will not,
que como ya sabéis, en las oraciones negativas, con esos verbos que forman la negación, es más habitual que se presenten en forma contraída que en forma completa, pero yo puedo utilizar la forma completa, es decir, yo puedo decir won't o will not, lo que yo quiera. Y detrás, ese verbo sin cambios, en variaciones. Julia won't fly to Turkey anymore. Pues Julia no volará nunca más a Turquía. O no volará a Turquía más. No sabemos por qué, pero bueno. Jerry's parents will not accept Susan as his new girlfriend. Pues los padres de Jerry, igual no sabemos por qué, aunque hay una historia ahí detrás, no aceptarán a Susan como su nueva. Will not accept. Y en el caso de be going to, como decíamos antes, si estaba diciendo yo que cuando hablábamos de la oración afirmativa, que lo que cambia es el verbo to be, por lo tanto lo que se pondrá en negativa es el verbo to be. El resto igual. Por lo tanto, un sujeto, I'm not, isn't o aren't, por la forma completa, e igual que antes, going to y el verbo que la sigue. My parents aren't going to buy the ticket for the concert. Mis padres no comprarán, su plan no es comprar el ticket para el concierto. He isn't going to speak before the audience. No va a hablar, no hablará, no tiene intención de hablar delante del público. ¿Vale? Isn't going to buy. Vuelvo a insistir con esto del be going to porque la principal fuente de fallos cuando utilizáis be going to es qué cambio, qué no cambio, cómo pongo el to be, qué hago con going to. Be going to. El be, ese es el que cambia, el que va en afirmación, en negativa. Luego el que desplazamos para la pregunta. Going to y el verbo siempre será igual, nunca cambiará. Eso no lo toquéis. Eso dejadlo igual que lo de. Lo que habrá que cambiar es el verbo to be, la forma del verbo to be. ¿Vale? Y por último, pues la forma interrogativa con sus respuestas cortas. En el caso de will, pues primero pongo will. Sabéis que siempre que hay una forma interrogativa se produce este cambio de orden. Primero, como digo, will, después el sujeto, el verbo, como me lo da el ejercicio, y si la pregunta lleva question word, pues como es habitual, como hemos visto otras veces, en la question word al principio. Will you participate in the marathon? Oye, ¿participarás en el maratón? Will, sujeto y el verbo. When will Will and Jimmy get married? ¿Cuándo se casarán Will y Jimmy? Will, sujeto y verbo sin cambios. Y como en este caso hay una question word, pues la primera de todas. Bueno. Y en el caso de be going to, siguiendo lo que he dicho antes con el verbo to be, pues tendríamos am, is o are primero, el sujeto, going to y el verbo que nos dé el ejercicio sin cambio ninguno. Y si hay una question word, pues va primero. Are you going to write the email? Oye, ¿vas a escribir el email? Are, sujeto, going to y el verbo. Where is your son going to fly next summer? ¿A dónde va a volar tu hijo el próximo verano? Is, sujeto, going to y el verbo. Y como hay una question word, pues va al principio. Where. Cuando tenemos oraciones de will y de be going to con que sean de sí o no, es decir, preguntas como will you participate in the marathon o la de are you going to write the email, tenemos respuestas cortas. En el caso de will, pues bueno, no es muy difícil adivinarlas. Yes, I will, no, I won't. Yes, you will, no, you won't. Yes, they will, no, they won't. Es decir, yes o no, la coma, la persona gramatical correspondiente, y will si es afirmativa o won't si es negativa. ¿No? Will you participate in the marathon? Yes, I will. Or no, I won't. Will the students celebrate the end of the school year? Yes, they will. No, they won't. En el caso del be going to es incluso más sencillo todavía, porque las respuestas cortas a las preguntas de sí o no son las mismas que vimos en la unidad número 1, es decir, yes, I am, no, I'm not, yes, you are, no, you aren't, y así sucesivamente. Is Marcus going to work today? Yes, he is. O no, he isn't. ¿Vale? Esta la hemos visto para el presente simple del verbo to be, eran las respuestas cortas del present continuous y también son las respuestas cortas para la estructura be going to. Bueno, después de sopetón primero, así,
¿Alguna pregunta, duda? Ahora haremos algún ejercicio para afianzar lo de la forma. Porque realmente con be going to will, ya digo lo que hay que manejar un poco, ahora vemos los significados, pero es la forma. ¿Ok? Bueno. Antes de pasar a la explicación de los significados, una nota que dice, mira, la ley. Cuando uses be going to con el verbo go, es decir, cuando el verbo que se ponga detrás del going to sea el verbo go, tienes dos posibilidades a la hora de construir la frase. Sujeto, el verbo to be, going to, go y los complementos, que como hemos visto hasta ahora, they are going to go to the cinema this weekend. O como excepción, sujeto, el verbo to be, going y los complementos. They are going to the cinema this weekend. Esto solo ocurre cuando utilizo la estructura be going to y el verbo que tengo que utilizar detrás de going to es el verbo go. Entonces el inglés te dice, pues mira, puedes hacerlo como siempre y poner going to go, are, is, etcétera, going to go. O bien, te ahorras el to go y simplemente pones el verbo to be y going. Entonces yo, insisto, puedo decir, they are going to go to the cinema this weekend, como hemos estado explicando y estará correcto. O eliminando esa parte, porque la lengua entiende que dices tú, bueno, si no quieres repetir dos veces o repetir el go, pues te permito que lo quites y decir simplemente, they're going to the cinema this weekend. Pero esto solo es posible, eliminar ese to más el verbo, cuando, insisto, el verbo que utilicemos detrás de going to es el verbo go, por aquello de no repetir ese mismo verbo que ya aparece con la forma ing. ¿Vale? Recomendación. Si yo después de esto, cuando ya lo repase y lo asimile, me lío, me puede resultar confuso, olvídate. La omites esta parte y tú sigues siempre poniendo going to y detrás el verbo que te toca. ¿Vale? Porque esto no tiene más importancia. No tiene más importancia. Entonces, que más o menos te enteras y lo sabes utilizar, genial. Que lo ves una vez, lo ves otra y no hay forma, pues entonces te olvidas de esta parte última, de lo del go, porque insisto, no tiene más importancia. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver ahora un poco el objeto de todo esto, que es ver qué futuro, qué tipo de futuro expresan, ¿no? Vamos a empezar con will. Will y be going to, nosotros vamos a ver. Un momento, voy a quitar esto, la pizarra, porque si no nos va a fastidiar. Digo, tanto will como be going to, los dos tienen dos usos futuros, ¿vale? Nosotros vamos a estudiar dos usos futuros, ¿ok? Bueno, en el caso de will, el primer uso futuro es lo que podríamos denominar future prediction o predicción futura. Bueno, pues eso no predica. Yo utilizo una frase con will para decirme algo que va a ocurrir en el futuro, que puede ocurrir en el futuro. Lo que ocurre, como dice ahí, es que esa predicción no hay nada seguro. O sea, es una especulación total. No es como cuando Rappel, los más mayores del lugar, entenderán esta referencia viejuna. Se ponía las gafas y tal y decía, mira niña, ¿qué es lo que te veo en el futuro? No sé qué. Y bueno, pues podía ver lo que te le diera la gana. Es decir, es una predicción que es mera especulación, no es nada seguro. Tanto es así, es casi como si fuera, como digo ahí, una opinión sobre el futuro. Lo que tú crees que va a pasar, pero nada te dice que vaya a pasar eso, es que tú crees que puede pasar. Digo, tanto es así que en muchas ocasiones la oración que contenga will, en la que el verbo, la forma verbal, vaya expresada con will, delante puede llevar el I think. Yo creo. Yo creo, yo pienso, como remarcando, mira, esta predicción futura es, oye, que yo no sé, yo creo que va a pasar eso, pero vamos, que no hay nada que me diga que va a pasar, ¿eh? In the future, people will fly without any machine. Bueno, ya hay gente que vuela sin máquinas, es decir, montarse en aviones y tal. Pero bueno, oye, people will fly. Pues yo no sé, yo qué sé, pues esto como lo veo yo en las películas, la gente puede volar así. Pero no hay nada que te diga mínimamente que eso puede ocurrir en el futuro. Es como una opinión sobre lo que pueda pasar. Bueno, esto que viene no ha pasado. I think Spain will win the Eurovision Song Contest this year. Yo creo, pienso, me parece, a lo mejor. ¿Vale? ¿Veis? La estructura I think y luego la frase completa, sujeto, verbo, complemento,
que lleva el will. Por lo tanto, una predicción futura, pero vuelvo a insistir, es importante este matiz. Nada hay en el presente ahora mismo, o que tú sepas, que te asegure mínimamente que eso puede ocurrir. Tú piensas que puede ocurrir, pero a saber. Y el otro uso, el otro significado de futuro, sentido de futuro que expresa will es el de promise, el de una promesa. Es decir, algo, un compromiso fuerte, algo que tú, insisto, te comprometes a que ocurra. En este caso, cuando will se utiliza para expresar una promesa o un compromiso de futuro, hombre, tampoco hay, quiero decir, puede ser que no ocurra, pero evidentemente las opciones, las posibilidades de que pase es mucho más seguro, porque ahí tú te has comprometido. Es como si, insisto, hiciera una especie de juramento, de promesa, haré esto, o ella hará no sé qué, o ella, ¿vale? Sheila will study hard to pass this subject. Como que, mira, Sheila ha prometido, se ha comprometido a estudiar mucho para aprobar la asignatura. Hombre, ¿será así? Pues no sé. Lo más probable es que sí, porque, insisto, es como que ha hecho una promesa, se ha comprometido con ella. Will study hard. I promise, y veis que en este caso, delante de la oración que lleva el verbo con will, se puede poner I promise. I promise I'll bring you the present from my next trip to Lisbon. Te prometo que te traeré un regalo del próximo viaje a Lisboa. Hombre, pues ahí te has comprometido. Lo más probable es que lo traigas, es decir, lo más probable es que eso sí que se cumpla. Porque, insisto, en este caso, will se utiliza para expresar ese compromiso, esa promesa, ¿no? De que ese juramento, entre comillas, de que eso va a ocurrir. Por lo tanto, predicción no muy segura, nada segura, y promesa o compromiso. Esos son los dos usos, las dos predicciones futuras de will. Y en el caso de be going to, tendríamos future plan, un plan futuro. Pues resulta que be going to, seguido de un verbo, se utilizaría para indicar un plan, una intención que tú tienes para el futuro. Que el hablante, el sujeto de la frase, se ha diseñado, se prepara para el futuro. Por lo tanto, al ser un plan, al ser, digamos, como una decisión, una intención que tú tienes, hombre, pues hay bastantes posibilidades de que ocurra. Puede ser que no ocurra. Pero insisto, como es un plan, uno entiende que como el plan lo ha trazado el hablante, pues entiende que se hará lo posible para que eso ocurra. We are going to go to the beach this July. Vamos a ir a la playa este julio. Es decir, estamos hablando del plan, es ir a la playa este julio. Hombre, todavía hay que comprar, hay que reservar, hay que ver dónde, etcétera. Pero bueno, es lo que estamos hablando y es nuestra intención, con lo cual es bastante probable. Julia's best friend is going to study at the high school. Pues la mejor amiga de Julia dice que va a estudiar en el instituto, ¿no? Pues, oye, pues sí, lo más probable es que sí. De repente luego, pues no sé, hay algún cambio, tal. Pero hombre, es un plan, es una intención que el hablante, el sujeto de la oración tiene, ¿vale? Un future plan. Y el otro uso de be going to es future prediction based on present evidence. Es decir, volvemos a tener una predicción futura, pero en este caso es diferente de la de will, porque como dice el titulito, se basa en una prueba del presente. Es decir, cuando yo utilizo be going to en una oración para expresar una predicción futura, algo que puede que ocurra en el futuro, si utilizo be going to, como digo, es que en el presente hay algún tipo de señal, de signo, que me lleva a mí a hacer esa predicción y que por tanto hacen que esa predicción sea más segura que la de will. Fijaos en el primer ejemplo. Es un día con muchas nubes en el cielo, ¿no? Como hoy. Pues entonces yo puedo decir, look at the sky, it's going to rain soon. O mira el cielo, va a llover pronto, lloverá pronto. Esa predicción es bastante probable, porque ves que el cielo está ahí con las nubes supercargadas. Hay algo en el presente, algún signo, algo que te indica lo que puede ocurrir en el futuro y que me permite, insisto, hacer esa predicción. Puesto que hay nubes, lo seguro es que lleva pronto. Un ejemplo típico que nos encanta a los profesores de inglés. Encuentras a una amiga que está embarazada. Julie, what a surprise! You're going to have a baby. ¿Vale? Oh, Julie, qué sorpresa. Vas a tener un bebé, un niño. Bueno, pues es evidente, ¿no? Porque está embarazada, etcétera, y demás.
hay un signo en el presente que te indica a ti lo que va a ocurrir en el futuro. Estas son las predicciones de Big Going To. Por eso se diferencian con las de Will, porque estas sí que tienen un grado de seguridad bastante alto, bastante alto. En algunos casos, pues, como la del embarazo, casi que del 100%, ¿vale? Future prediction based on present effort. Por lo tanto, o un plan futuro o la predicción basada en algo, en un signo o en alguna indicación en el presente. ¿Vale? ¿Ok? ¿Questions? No, vale. Ok. Bueno, ahora haremos algún ejercicio para ir aclarando un poquito. ¿Qué digo? Los ejercicios, porque así es como será el examen. A la hora de repasar esto, por supuesto, quedaos con el significado, pero sobre todo con la forma, porque no se va a preguntar o sea, la pregunta, en el caso de que haya sobre esto de will o de be going to, no os pedirá que distingáis. Es decir, que no será el ejercicio, completa las siguientes oraciones con will o be going to, y entonces tú tendrás que completarlas dependiendo del significado, si es una predicción, si es un plan, ¿vale? Entonces, por eso lo que os digo es, sobre todo, fijaos en la forma. Bueno, aquí tenéis varios tutoriales que os ayudan un poco a seguir repasando, trabajando con esto, además que, digamos, pues, explicado despacio, etcétera. Luego, por supuesto, un chorro enlaces y ejercicios y tal. Y hay uno para valientes en el que dice, oye, ¿te atreves a practicar la diferencia? Aquí tienes una ficha con teoría de práctica y las soluciones a los ejercicios. Es decir, ese último enlace, sí que os lleva una ficha donde hay ejercicios, como digo, donde tendríais que distinguir y poner o will o be going to según el significado futuro que cada uno expresa. ¿Vale? Bueno, pues, vamos a practicar un poquito, que no se diga. Ay, no, pues estoy en lo correcto. Vale, pues vamos una vez más con este Oxford Premium, al que agradecemos los servicios prestados durante todo este curso y esperemos que lo siga prestando el próximo también. Javier, Sí, una pregunta. sí, Lo que has dicho antes es que tengo que salirme y esto lo vamos a dar sí. nosotros el jueves, ¿verdad? Esto sí, el jueves. El jueves Vale. vamos a ver lo de los comparativos superlativos y esto del futuro, efectivamente. Me quería hacer una pregunta de los Sí, ejercicios que has dicho de repaso de examen, que nosotros también los sí, tenemos puestos. sí. Eso es todo el repaso de todo el trimestre, ¿verdad? De los ejercicios de todo el De todo el trimestre. curso, de todo el curso, de la unidad 1 a la unidad 8. Porque el contenido de la unidad 9, como lo estamos trabajando ahora, pues los ejercicios son los que estamos viendo ahora. Llegamos a las puertas del examen con los ejercicios de la unidad. Pero en esos ejercicios, sobre todo en el de gramática, los ejercicios encontráis el contenido gramaticales ordenados cronológicamente, es decir, primero de la unidad 1, luego de la unidad 2, unidad 3, etcétera, de la unidad 1 a la 8, ¿vale? Y con ejercicios presente simple, o presente continuo, o preposición tal, ¿vale? Pero es de todo el curso, de la unidad 1 a la 8. Vale, pero que eso de la unidad 1 a la 8 entra en el examen también, ¿no? Claro, porque es lo que decíamos antes, como con lengua también, que son acumulativos, ¿vale? Es decir, pues lo de la evaluación continua, claro, que evidentemente se intenta de alguna manera, especialmente en lengua, dar más relevancia o dar un poquito más de espacio a lo último, pero bueno, es que en el caso de inglés llevamos los dos exámenes que hemos hecho, que ha entrado todo y se ha repetido todo y tal, ¿no? Pues algo parecido. Por eso es, digamos, un poco, porque claro, hombre, ya lo de octubre nos queda un poquito largo. Por Vale. eso, para repasarlo y demás, con su solución. ¿Vale? Vale, muchas gracias. A ti, Yolanda. Chao, buen día. Hasta luego. Bueno, ok, vamos. Vamos a trabajar porque en aunque lo estaba alabando y agradeciendo los servicios prestados, como digo, pero este libro no trata el will. Así que no hay ejercicio de will, pero sí tenemos ejercicios de be going to, ¿vale? Que nos van a ayudar a practicar la forma. Vamos a empezar con este proyectando el A, el que dice complete the sentences with the correct form of be going to and the verb in brackets, ¿vale? Es decir, aquí no hay que marearse, insisto, no hay que decir esto es una predicción, es una intención, no. Luego si queréis la corrección, pues vamos viendo si es uno, si es otro, o si son los dos, porque hay veces que, sobre todo en estos ejercicios donde no hay mucho contexto, y que cualquiera de los dos usos pueden ser. Entonces, lo único que hay que hacer es ver la frase
ver cuál es el verbo que está entre paréntesis y poner ese verbo, ¿vale? En be going to, quiero recordar que son todos afirmativos, bueno, no, el 6 es negativo, el resto son todos afirmativos. El 7 también es negativo, perdón. Y poner ese verbo en en una estructura de be going to, afirmativo o negativo, según me indique el paréntesis, ¿vale? Nada más, no hay que manejarse, hay que centrarse en la forma. Fijaos en el ejemplo. He doesn't have a car. She's going to go by train. Ella va a ir en tren. El verbo to be, going to, y el verbo que me da el ejercicio 5. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Ay, que te perdí.
¿Qué tal? ¿Lo vemos? Esperamos un ratito más. A mí me quedan como dos, pero si ya lo Ok, tienen hecho, esperamos un ratito más. por No eso problem. digo. Ujú. Ajá. Okay, let's check it then. Okay, Yes. vamos a ver este ejercicio. Y luego, pues bueno, ya que aparecen ahí, también os proyectaré el solucionario de los otros ejercicios de Be Going To que aparecen en en el libro digital. Bueno, pues ya digo, forma. Nos centramos en la forma. Cuidado con lo del verbo to be. Number one, we need a holiday. We are going to book hotel near the beach, ¿no? Vamos a reservar, tenemos la intención, el plan. We are o we're, es lo mismo, ¿vale? Va a aparecer, entiendo que en toda la frase seguramente nos pondrá la forma corta, pero recordad, yo puedo utilizar la forma corta o larga del verbo to, no problem. Two, tomorrow is Saturday. I'm going to stay in bed until 10. Number three, my sister is going to study medicine. She wants to be a doctor. Is going to study. Laura and David are going to get married soon. Ese es su plan. Lo que estoy viendo, todas van a hacer prácticamente planes o intenciones, ¿no? Jack's office is very busy at the moment. He's going to work late tonight, ¿no? Va a trabajar hasta tarde. My son isn't going to go. O si habéis escrito isn't going to university, recordad que también es válido, ¿no? Porque como hemos visto, si yo utilizo la estructura be going to y el verbo que va detrás de going to es go, puedo quitar to go. Bueno, my son isn't going to go o my son isn't going to university, he wants to get a job. Y por último, we aren't going to visit any museums because the children think they are boring. ¿Ok? No tenemos ese plan. Pues, ¿vale? Ok. ¿Ok? Bueno, pues el otro ejercicio es parecido con be going to. En este caso lo que pasa es que lo que tenéis ya tenéis oración afirmativa o negativa, interrogativa y el verbo para completarlo lo tenéis en un cuadro, no al lado de cada frase, ¿no? Bueno, pues este sería el resultado, esta sería la solución. Este siguiente ejercicio dice write predictions for the pictures. Tenéis una serie de dibujos. Los verbos que tenéis que utilizar en un cuadro arriba, be, get, have, make, play and send. Y se trata de escribir pues esas predicciones basadas en hechos presentes, por eso es be going to, con esos verbos, ¿vale? Este sería el solucionario. Y por último, este otro ejercicio igual, ¿no? En el que, siguiendo una mecánica muy parecida, complete the predictions with be, going to, and a verb, ¿no? Pues se trataría de utilizar unos verbos en afirmativa o en negativa y completar esas predicciones, ¿no? En este caso, este sería el solución.
Y como decía, este libro o este libro digital, este método no tiene en este nivel ningún ejercicio con Will. Si queréis practicarlo y tal, habría que volver a la sección, ¿vale? Voy hacia arriba, que esa es la sección que hemos estado estudiando, a partir de la cual hemos estado estudiando estas estructuras verbales. Abajo, abajo, abajo del todo. Y tendría que ir a los enlaces de Will, ¿no? Yo recomiendo el primero que dice Will to practice the correct form. ¿Por qué? Porque en este tenéis toda una serie de ejercicios, ¿vale? Para practicar la forma. Afirmativa, negativa, pregunta. Por ejemplo, el número 7, practicáis afirmación, negación y pregunta, ¿vale? De una misma estructura, ¿no? Fijaos en el ejemplo. Me dan sujeto y verbo y yo con eso practico escribiendo una frasecita con el we. We will play football, we won't play tennis, will we play basketball. Pues no sé, por ejemplo, con este que es they y el verbo pintar. La primera sería afirmativa, ¿no? ¿Cómo la pondría? Hola. Espera que me has pillado. Pues primero el Sería sujeto, they o sea, de will más paint paint blue. is blue. O they'll, con la contracción, como yo quiera. O they will o they'll. La siguiente sería negativo. Pues sujeto They, verbo, ¿no? they won't They won't paint will They red. won't más paint paint it red. They won't or they will not paint it red. Y la última, que es una pregunta, en este caso con una question word y ya me la ponen, what, pues sería will, sujeto, verbo, y ya está, porque como dicen, ¿qué pintarán ellos? What will they paint? ¿Vale? Entonces, este ejercicio, que tenéis varias opciones más aquí abajo, ¿vale? Pues sí está bien para iniciarse, porque ya digo, practicáis bien la forma, afirmación, negación e interrogación, ¿vale? Repito, me salgo de aquí, os lo indico otra vez, es dentro de la sección de futuro que hemos estado estudiando, el primer enlace de will to practice the correct form, y cuando entráis ahí, el ejercicio número 7, ¿vale? Pregunta, no, no, pues Dudas, quejas. exactamente. sugerencias. Llevo como 20 años repitiendo esa canción.